Sí, ante todo agradecer la asistencia de todos vosotros a este acto. Creo en un sitio, creo que para mí es mágico. Esta es la casa del libro, de las actividades culturales. Se reúne todo, un palacio, un lugar donde tiene acceso el pequeño, el niño, el mayor, el estudiante. Ahora es un contenedor de las sensibilidades de Ecija, ¿no? Y qué sitio más especial para presentar un libro a nuestro amigo Paco Martínez Calle, que ha sido delegado de Cultura durante muchos años, pero un delegado que sigue presentándose, asiste y vive también la cultura. No siempre ocurre esto, porque somos los delegados en un momento determinado, pero después no aparecemos más en actividades culturales. Paco viene demostrando que el amor a la cultura lo lleva por delante y además cada cierto tiempo nos sorprende, nos brinda con una nueva publicación como es la que hoy vamos a presentar, ¿no? Decir también que el presidente amigo de Ecija no ha podido estar esta noche aquí con nosotros, pobre, tiene un asunto urgente que resolver y lo voy a sustituir. Vamos a darle paso a nuestro amigo que va a hacer la presentación y que se ha currado perfectamente como siempre, porque cuando se le encarga algo, él no se limita a lo escrito, a lo protocolario, sino da todo lo que puede y todo lo que tiene y lo demuestra en su trabajo. Cuando quiera, Sabrina. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, bienvenidos a este acto de presentación del nuevo libro de Francisco Martínez Calle. La verdad, le agradecemos su presencia esta noche porque es un día especial para la ciudad y para el país, ¿no? Con la entrega de los premios Princesa de Asturias, con un pregón dedicado a Nuestra Señora de las Misericordias y con tantos actos que brillan aquí en la ciudad por su presencia. Y hoy, pues, como dice el propio Cervantes, recordamos que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y una de esas personas hace honor a las palabras de Cervantes. Se llama Martínez Calle, Paco Francisco Martínez Calle. Señor vicepresidente de la Asociación Cultural Amigos de Écija, ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad, querido Paco, señoras, de verdad, señores, para mí es un honor estar aquí compartiendo estos momentos porque no es fácil que una persona ya en la edad de Paco, después de un recorrido, una trayectoria bastante ajetreada, haciendo honor a las palabras de Cervantes, pues publique un nuevo libro. Resulta que ya son más de 20 los que tienen publicados. Ahí pueden ver en el tríptico que les hemos entregado un perfil bibliográfico de la persona que tenemos hoy aquí presentando un nuevo libro. Y es una persona que, como le dijo su abuelo Francisco, tenía que ser maestro. Tú tienes que ser maestro. Hemos elegido esas palabras proféticas llenas de presentimiento, de premoniciones, porque en la vida y en la obra de Paco está presente, sin duda alguna, la presencia real de su raíz, de sus orígenes, que se encuentran, como muchos de ustedes saben, quizás hemos sido más de uno o más de una alumno o alumnas de Paco, de Francisco, saben que su compromiso con la ciudad es grande, pero su compromiso también con su ciudad natural, Béjar, lo es también, y de modo ejemplar. Aquí, en este acto, quiero también aprovechar, antes de empezar a comentar el perfil biográfico y bibliográfico de Paco, la presencia de Amigos de Écija, ¿no? Con esos dos carteles que tienen en la pantalla se puede apreciar perfectamente, a punto de celebrar el aniversario de Amigos de Écija, aquella publicación del año 2007 en la Casa de la Juventud, con 3 ilustradores, Fernando Vidal, José Luis Jiménez Sánchez Malo, y de fondo también Amadeo Rojas, con este librito que tienen aquí, la primera parte de Carta Apócrifa de Sancho Panza. Y hoy, varios años después, en el 2018, prosigue la labor de Paco en diálogo con este gran clásico universal de las letras españolas universales, como es Miguel de Cervantes, con un nuevo formato de cartel, una nueva visión, más moderna, más actualizada, que dice mucho de la trayectoria encomiable de una asociación que, cogiendo las palabras de nuestro alcalde, hace ciudad.
lo mismo que el autor que tenemos hoy aquí. Hace Écija, y un testigo de la ciudad, un testigo y además un escritor que con su obra, con su legado, pues va enriqueciendo el panorama bibliográfico de Écija. Quisiera destacar las 2 ediciones que se han hecho de Carta Apócrifa a Sancho Panza, pero también el diálogo que con estas, en correspondencia, supone Carta Apócrifa a Don Quijote. Es una suerte enorme poder presentar este libro aquí en la Biblioteca Pública Municipal Tomás Bebiá, porque uno de los que contribuyó a rotularla con este nombre fue el propio Francisco Martínez Calle, maestro, licenciado en Filología Española, Hispánica y además doctor en Filología Hispánica por la UNED. Como vamos a ver más adelante, su trayectoria se parece en cierto modo a la de Miguel de Cervantes, porque llegó a Écija el mismo día que muchos años antes Miguel de Cervantes. El 19 de septiembre de 1970 por la noche llegó a esta ciudad, y ese carácter dialógico que caracteriza a Paco, siempre hablando por hablando, con centenares de artículos publicados en revistas tanto de Écija como de Bejíjar, pues se parece en cierto modo a la de Miguel de Cervantes, que leyó mucho como Paco, que vio mucho como Paco, que andó mucho y que sabe mucho realmente. Estuvo aquí, como saben ustedes, como comisario real de Abastos en 1587, Miguel de Cervantes, y muchos años después llegaría otro en la estela de Miguel de Cervantes, que se llama Francisco Martínez Calle. Un hombre que desde que llegó a Écija pues ha entrado en diálogo con la ciudad, y estas son imágenes que han ido haciendo de él diferentes pintores que de alguna forma reflejan el alma, un alma abierta, alegre, optimista, realmente de otra edad, como es la de Paco. Mi exposición va a tener fundamentalmente tres bloques, 3 apartados. En primer lugar, haré una breve reseña del perfil biográfico de Paco. Después me centraré, porque es justo reconocerlo, en su etapa de servicio a los demás, de hombre politicos, un hombre al servicio de los ciudadanos, especialmente de Écija. Y antes de concluir, pues me centraré en los rasgos esenciales que caracterizan esta obrita con carácter epistolar, llena de sorpresas para las personas que no se han acercado todavía a la obra magna, El Quijote, pero muy en diálogo con la obra para aquellos que la conocen bien, puesto que Paco, ya lo adelanto, se convierte más que en un lector, en un personaje más de la propia obra del Quijote. Bien, pues comenzando, como no puede ser de otra manera, aludiendo a Miguel de Cervantes. Si se fijan en el libro que han podido comprar ahí fuera, a un precio además bastante económico, por la parte de atrás, en la contraportada, aparece la figura de Miguel de Cervantes. Pues bien, hay un pasaje que yo respeto mucho porque nos enseña a todos a ser modestos, a ser humildes, capítulo 26, donde se prosigue la graciosa aventura del titítero, con otras cosas en verdad harto buenas. Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo: llaneza, muchacho, llaneza, Cesarino, no te encumbres, que toda afectación es mala. Y no es fácil acercarse a la vida y a la obra de una persona como Paco, si no es siempre desde la humildad, desde la modestia, porque son muchos años de entrega y de servicio a su vocación, y tenemos que ir con cautela y con mucha prudencia y sencillez. Si lo prefieren, con otra viajera que visitó Écija, como saben, se hospedó en Santa Ana, según se afirma en sus propios escritos biográficos, Santa Teresa de Jesús, durante el Renacimiento, donde afirma que siempre en cosas dificultosas, y no es fácil hablar de una persona porque puede haber rincones que desconoces, aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de que me parece, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas. Y aquí en esta sala son muchas las personas que tienen letras muchas, y que en temas complejos saben que hay que tener modestia. Pues bien, efectivamente, el hombre que tenemos aquí presidiendo este acto, él es el verdadero protagonista con su obra. Nació en Bejíjar en 1949 y estuvo allí especialmente hasta 1961. Ha ido y ha vuelto con frecuencia porque es un hombre andarín, un hombre andariego, un hombre que, como Cervantes, anda y le gusta viajar mucho, y su primera enseñanza la recibió en su pueblo natal, en Bejíjar. Es una balconada hermosísima, abierta al Guadalquivir, como su propio nombre indica. Esa vista de pájaro, esa visión de la ciudad,
está siempre en diálogo en su corazón con la ciudad de Écija, con la ciudad del sol. Es un hombre que ora et labora, un hombre que combina el trabajo en el campo con su vida urbana, con su vida en la ciudad, y tiene un apego a sus olivos, a sus árboles, a sus animales, que en verdad es encomiable. Y se puede apreciar de algún modo esta semblanza biográfica breve que les voy a compartir con algunas páginas que vertebran esta obra, este epistolario que se llama Carta Apócrifa a Sancho Panza. La vida y la obra se funden y se confunden y realmente tienen vasos comunicantes, no son burbujas. Y conocer los orígenes de Paco y conocer la bibliografía, aquí hemos puesto algunos de sus libros que ha ido publicando a lo largo de este tiempo, pues ayuda a comprender el último que nos ocupa, Carta Apócrifa a Sancho Panza, que como ven está en esta biblioteca. Hay que darle gracias a Maruja, a Salvador, porque lo han dispuesto todo, con amigos de Écija, para que nosotros hoy podamos escuchar la palabra de Paco y conocer también su cosmovisión, no solo ya personal, sino literaria. Pues bien, después de Bejíjar, yo recuerdo con emoción la entrevista que yo creo que es el youtuber cultural más importante de la ciudad de Écija, probablemente Rafael Cortés, con ese canal en YouTube que no deja de sorprendernos con entrevistas a écijanos de dentro y de fuera de nuestra ciudad, y que afirma efectivamente que en una entrevista que le hizo recientemente a Francisco, como le dicen en su tierra, aquí lo conocemos sobre todo como Paco, otros muchos también le llaman Francisco, su abuelo de pequeñito, camino del colegio, le decía: Francisco, tienes que ser maestro, tú tienes que ser maestro. Tu padre está con la yunta, con los mulos, tú tienes que ser maestro. Y esas palabras parece que resonaron en la conciencia creadora de Paco, y las tuvo muy presentes a los 12 años cuando ya en la Safa de Úbeda le hicieron un test vocacional y balbuceó esas palabras que resonaban en su conciencia de su abuelo, que paz descanse, ¿no? Pues bien, estuvo allí en Jaén, allí nació, en Bejíjar, muy cerca de Baeza y de Úbeda. Allí estudió bachillerato, allí estudió, se formó como maestro con la Compañía de Jesús, y esa impronta filosófica, esa cosmovisión cristiana, de alguna forma está presente en la vida y en la obra de Paco. Una persona para los demás, permítanme decirlo así, consciente, comprometida, compasiva, competente, creativa, tal y como los jesuitas le enseñaron, porque no es fácil desprenderse de esa impronta personal que le dieron la Compañía de Jesús en Úbeda, y que él fue con su compromiso, con su esfuerzo diario, su trabajo, haciendo méritos para sacar sus títulos y para continuar camino de su vocación de maestro. Y se lo han reconocido centenares de alumnos. Algunos es posible que estén hoy escuchándonos aquí o a través de las pantallas de televisión, a quien agradecemos también su presencia aquí con nosotros esta tarde. De una forma o de otra, las diferentes etapas pedagógicas de Paco han tenido siempre un diálogo creativo con los alumnos. Aquellos que conocen a Francisco saben perfectamente que es un hombre de palabra, de diálogo, de conversación fácil, abierto y modesto, como creo que también le ha enseñado no solo su familia, humilde, sencilla, sino los clásicos que ha leído, y especialmente Miguel Cervantes. Acabó en Úbeda y después se fue haciendo una sustitución a Aranjuez, desde 1969 a 1970, en que llega por fin aquí a Écija, y 22 años estuvo ejerciendo su profesión docente en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, en la frontera, en una barriada, en la Cuesta de Peniche, en un centro de frontera como en la Safa, dio y recibió. Pero 22 años son muchos años dando lo que tiene y recibiendo de múltiples promociones de alumnos, ¿no?, que tienen la presencia real de su maestro siempre, ¿no? Es como una semilla que él ha sembrado y que aflora, como después verán, en las diferentes páginas que están en su obra. Después de estar durante un tiempo como maestro en la Safa, sigue con esa voluntad de superación personal, saca el título de profesor de educación secundaria, va conociendo cada vez esta magnífica ciudad del sol, deja el Valle del Guadalquivir y descubre cada vez más esta magnífica campiña sevillana que tiene la ciudad del sol, que no deja indiferente a nadie, que nos hace a muchas personas hijos de ella, hayan nacido o no hayan nacido en la ciudad. Paco es un écijano de adopción, es un écijano
que no solo habla de Begíjar, de su tierra natal, sino que también entrega, y lo conocemos por sus centenares de artículos publicados en la prensa, por sus programas de televisión aquí en la ciudad de Écija, su compromiso con los clásicos y con sus libros, tanto que tienen su focalización, su cosmovisión en la ciudad de Écija como en la de Begíjar, ¿no? Y de pronto los grandes ilustradores de la ciudad, como antes he mencionado, el propio José Luis Jiménez Sánchez Malo, el propio Mateo Rojas o Vidal, el que fuera también presidente de Amigos de Écija, que es el que ha hecho las ilustraciones que contienen el libro que nos ocupa, Carta Apócrifa a Sancho Panza. Pues bien, como decía, deja la SAFA, continúa con su labor de maestro, pero ya como profesor de enseñanza secundaria durante 2 años en San Fulgencio, y prosigue su labor docente en el IES Luis Pérez de Guevara durante 15 años, hasta 2009, en que creo que se jubila, pero se jubila como profesor de un colegio público, de un instituto de educación secundaria pública. Todavía le quedaba una etapa fructífera que realmente quiero poner en valor, que es su presencia, primero como concejal, luego después como profesor, luego como responsable de la UNED. 23 años solo como profesor. Si le añadimos algunos más, ya está celebrando su boda de plata como profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahí pueden ver ustedes fotografías. Debo reconocer mi deuda de gratitud contraída con Mari Carmen Bermudo Montes, la actual directora, que ha tenido la generosidad de compartir estas fotografías y que muestran a un Paco en otro espacio vital, en otro contexto distinto al que ya conocía, pero siempre complementario, y ahí saca sus oposiciones como doctor en Filología Hispánica y continúa compaginando su labor en el campo, en Begíjar, su viaje a su tierra natal. Ha sido pregonero, además, allí en Begíjar, del mercado medieval. Tiene múltiples artículos periodísticos publicados también en las revistas locales de Begíjar, y algunos de ellos se prosiguen aquí en las revistas de la ciudad de Écija, y sin duda su presencia real en la UNED creo que es una gran aportación de Paco, que todavía sigue repercutiendo en las actuales promociones de alumnos, porque no solo es su equipo docente, es un espacio de creación y encuentro donde los alumnos y los profesores conviven como en pocos lugares que yo recuerde, dada la familiaridad, la fraternidad que hay incluso compartiendo mesa y mantel. Pero también, y tenemos aquí a nuestra teniente alcalde y concejal de Cultura, amiga y maestra Verónica, y lo sabe muy bien nuestra presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, doña Conchita Ortega, que su compromiso ya no solo pedagógico, sino intelectual, filológico, crítico, es sin duda ejemplo para muchas promociones. Y sigo insistiendo en la importancia que tiene los agradecimientos que los alumnos le prestan a Paco, le agradecen sus servicios en cada etapa de las promociones que va él teniendo como profesor de la UNED. Hoy también quiero compartir esta fotografía para que vean ustedes el ambiente lúdico, no solo creativo y no solo intelectual, que tiene la UNED. Sin duda, como después diré, cuando comente su etapa, que es la que voy a comentar ahora, la etapa política, creadora también de servicio a la ciudad de Écija, y que abarca especialmente de 1987 a 1995. Son pocas las memorias políticas que se han publicado en nuestra ciudad de Écija, y una de ellas, la Biblioteca Pública Municipal, la tiene a su servicio. Memorias incompletas de un concejal de Turismo y Festejos, Cultura, Turismo y Festejos, que fue Francisco Martínez Calle. Y quiero aprovechar la ocasión para rendir un homenaje también al primer alcalde socialista de nuestra democracia, aquí en Écija, hijo adoptivo a título póstumo, el llorado, Fernando Martínez Ramos, alcalde de Écija durante 2 legislaturas. Paco lo acompañó como concejal de Cultura, Turismo y Festejos, como decía, y una de las memorias que, despojadas de todo contenido que pueda ser propagandístico, pueden ustedes leer, además llena de jugosas páginas que recogen su presencia real en diferentes foros culturales que hay en la ciudad. Para los historiadores de Écija es un documento realmente imprescindible, porque es muy abierto y, en cierto modo, también homenajea a escritores como Tomás Bebiá o a escritores como Agustín de Vero Torres y otros muchos que él tuvo
la ocasión y la suerte, un testigo del siglo XX, una persona que nace en 1949, que sigue después de la transición, que ha vivido la dictadura, que ha conocido y dando clases además de cultura democrática, la transición a la democracia, como Paco, que ha vivido la democracia en primera persona y que ha sido además testigo como servidor público, como concejal. Realmente creo que vale la pena poner en valor, entre otras muchas aportaciones, dos de las que él mismo ha reconocido en la entrevista con el maestro Rafael Cortés, como dos de sus contribuciones modestas, lógicamente con el equipo de su alcalde, que es la llegada a Écija del Conservatorio Elemental de Música Fray Juan Bermudo y, por supuesto, en 1991, gracias a las gestiones que también él tramitó, de esa magnífica Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyo centro sigue funcionando y que le da respuesta a muchas promociones de jóvenes en la ciudad y de no tan jóvenes, de 25 o mayor de 25 años, que quieren con esa vocación todavía encendida, seguir encendiendo otro fuego para llegar a otro horizonte. La fotografía se la he cogido con permiso al amigo Rafael Cortés, de su canal de YouTube, y quiero, pues, como decía, destacar su aportación como profesor, pero también como concejal. Creo que es justo porque es una dimensión que, en cierta manera, está presente también en carta apócrifa a Sancho Panza, ya que, como verán ustedes cuando lean el libro, apreciarán el compromiso social o la visión socialdemócrata de Francisco, en la medida en que aprecia su lectura del Quijote, porque es un gran lector del Quijote. No es un gran creador, también es un productor de literatura. Esto es importante decirlo, de Francisco. Tiene varias ediciones, soy testigo de ello, del Quijote en su casa. Y en resumidas cuentas, antes de pasar ya, sin querer cansarle a la explicación de la obra, resumo esas 7 líneas de fuerza que vertebran el itinerario vital como maestro de Francisco Martínez Calle, desde Bejíjar a Écija. Y en Écija llegó, vio y enseñó. Realmente en la SAFA, después en San Fulgencio, en el Vélez de Guevara y en la UNED. Y ya jubilado, en 2018, prosigue su labor. Le animo, incluso antes de comentar su obra, que reúna, si es posible, los centenares de artículos periodísticos de su especialidad, centrados en palabras, en costumbres, en hábitos, que le dé forma, que lo organice, si es posible, temáticamente, y que regale a la ciudad un nuevo libro que recoja su aportación periodística para completar una obra que sigue creciendo, que no se acaba aquí, sin duda alguna. Pues bien, como decía, le hemos entregado un tríptico. Agradezco públicamente que lo haya sacado en color la Asociación Amigos de Écija. Es un detalle que ha tenido con el autor, sin duda, y ahí pueden ver fácilmente, entre otras muchas publicaciones, las 20 que yo he seleccionado, las 20 publicaciones que dan buena noticia de la faceta creadora de Francisco Martínez Calle. El soneto es una dimensión poco conocida de Paco, también compone versos, también escribe versos. Su dimensión dialógica también está bastante ligada a su visión estética o poética de la realidad. Y hemos incluido ahí, con el permiso del autor, el primer capítulo o la primera carta, la primera epístola, que es, a mi modo de ver, fundamental, porque crea la poética de todo el libro. Ya verán ustedes cuando la comentemos cómo les interesa muchísimo leerla, ya que contiene los pilares para una buena interpretación de la obra. Bien, pues aunque hemos puesto por aquí en la mesa algunos ejemplares de sus libros, he pensado que era conveniente proyectar también las portadas para que vean cómo en esta imagen aparecen algunos de sus libros dedicados a su tierra natal, a Bejíjar, a su madre, especialmente, Fe de Ratas, y ahora después veremos que hay otro libro publicado dedicado a su padre, a sus amigos. Es un hombre de diálogo, un hombre de familia, un hombre que, como pueden ver por los títulos que aparecen ahí recogidos y también están incluidos en el tríptico, maneja varios palos. No se dedica solo a escribir artículos periodísticos o novelas históricas, sino también escribe con frecuencia ensayos y ensayos como este que tengo aquí, que voy a mostrar ahora, que realmente debería ser conocido por todos los lectores de la ciudad, porque es un estudio considerable, un compendio del léxico ecijano, de los vocablos en desuso, actuales, de refranes
Y esta presencia de los refranes, de los dichos, del lenguaje popular, la lengua hablada, se respira por los cuatro costados en la obra que nos ocupa, Cartas apócrifas a Sancho Panza, que es de alguna forma pues el corolario de una trayectoria que ahora se refleja en esta nueva obra. Bien, decía antes que fue pregonero, ahí tienen ustedes el diploma como pregonero en su ciudad. Y también era importante llegar a su casa y, con su permiso, hacer fotografías de sus recuerdos, de sus libros. Es un gran lector, no deja de leer, no deja de cuidar con mucho mimo su biblioteca. Si han visto la reciente entrevista de Rafael Cortés en la mesita, casi en la mesita que tienen allí en su habitación, pues pueden comprobar la cantidad de recuerdos, de libros, de ediciones, tanto relacionadas con la ciudad, publicaciones, como también carteles, entre ellos la fecha de nacimiento, de bautismo de Miguel de Cervantes, sus padres, cuadros que ahora comprendemos por qué están en la portada del libro, que presiden el cuadro que le hizo Amadeo, ilustraciones de otros escritores, y su rincón creativo, que es su casa, con su mujer, Carmen, con sus hijos, Anabel, Antonio y Carmen también, que hoy nos acompañan además ahí en la puerta vendiendo los libros de su padre. Estoy convencido de que esa condición propia suya de diálogo, de estar abierto a los demás, de hablar, ha sido fundamental para elegir el género de cartas. También es cierto que en el año 2007 eligió este mismo título, Cartas, para su obra Cartas apócrifas a Sancho Panza, pero lo ha retomado porque prosigue con el mismo estilo, como digo, dialógico, su apuesta por la conversación frente a frente con un personaje tan importante como es Don Quijote. Cartas a Don, si se fijan, ponen con mayúscula Don, no lo ponen con minúscula. Apreciarán cuando vean la obra el inmenso respeto que le tiene Francisco Martínez Calle al personaje central de la inmortal obra de Miguel de Cervantes. Sin duda, el que haya destacado, y lo apreciarán cuando lean la obra, del personaje con mayúscula ese Don, prueba, como digo, su inmenso respeto al que hoy es símbolo de la libertad, es un símbolo de la justicia, un símbolo de la bondad, de la búsqueda de la verdad, pese también a los defectos o a las discrepancias que también sostiene Paco con el propio hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, pues retomo la última imagen que le estaba proyectando para centrarme ya de modo monográfico en la obra. Efectivamente, la obra tiene un título que retoma uno anterior, que es Cartas apócrifas a Sancho Panza, y luego a Don Quijote. Y el diálogo, la obra realmente es una conversación frente a frente con Don Quijote de la Mancha, no tanto con Cervantes, que está de fondo siempre, sino con Don Quijote, el personaje central, que es el que aparece en la contraportada del libro, que es significativo el hecho de que lo haya puesto detrás. El libro tiene edición de bolsillo, está editado por Francisco Martínez Calle y contiene, como decía, ilustraciones muy interesantes. Algunas de ellas ya estaban incluidas en Cartas apócrifas a Sancho Panza, del que fuera presidente de la Asociación Amigos de Écija, y otras que tienen la segunda edición de la obra Sancho Panza, que hizo Amadeo Rojas. Otra palabra fundamental, apócrifas, falsas, ficticias, no verdaderas. Es muy significativo, yo creo que es muy intencionado el uso de este adjetivo, porque recoge una de las principales aportaciones literarias de Miguel de Cervantes, y es la doble autoría. Miguel de Cervantes está de fondo, está como personaje incluido dentro del Quijote, y el hecho de que elija la palabra apócrifas recoge en cierto modo esa historia verdadera de Cide Hamete Benengeli, que tiene también carácter en cierto modo apócrifo, ¿no? Lo ha elegido con mucha intención. Y luego en el índice del libro pueden observar que aparece una y otra vez la palabra aventura, ya presente en la propia obra de Cervantes. Bien, tiene una dedicatoria especialmente significativa. El libro que nos ocupa es a sus hijos, Antonio, Carmen y Anabel. Contiene 25 cartas, con una inicial introductoria que pone las bases de su cosmovisión poética, dejando clara, como hacía el arcipreste de Hita, la intención comunicativa. La repite además de forma reiterada a lo largo de diferentes cartas. Está, como digo, editada por él mismo, pero por la editorial Soluciones en Color, en Montilla.
tiene un formato de 15 por 21 centímetros y, como decía, contiene ilustraciones de Fernando Vidal Hostos. Es también significativa la idea creadora de elegir como narratarios o como destinatarios de las cartas al propio Don Quijote y a dos figuras femeninas. También hay una clave hermenéutica femenina, muy en consonancia con el siglo XXI. Creo que toca al hombre moderno descubrir a la mujer, y la mujer, sin duda, lo ha ganado por pulso. Su visión y su presencia real está muy presente de alguna forma también en esta obra que nos ocupa. Carta apócrifa a Sancho Panza, como narrataria, el ama y la sobrina de alguna de las epístolas que escribe un tal Francisco de Burgina, que no es Francisco Martínez Calle. Ahí se desdobla el autor en un personaje de ficción que remeda ácidamente Benengeli, con lo cual, si es un personaje, como después diré, que tiene diálogo con Don Quijote, es porque conoce muy bien la historia de Don Quijote, y en cierto modo es como otro personaje más que conoce la verdadera historia escrita por cidamente Benengeli. Bien, tiene rasgos propios lingüísticos de la epístola, cada una de las cartas que vertebran esta obra. Tiene la fórmula de apertura, que pueden comprobar en el tríptico, siempre dirigida a Don Quijote. Tiene una fórmula de cierre, con mucho respeto siempre desea que se cuide. Cuídese mucho vuesa merced, y hasta más que decir, salud y gracias de Dios. Esa despedida también refleja la cosmovisión cristiana de Francisco, muy vinculada a sus orígenes, a sus raíces, y además con frecuencia aparecen postdatas o síntesis de cartas anteriores, con lo cual facilita la labor de una lectura bien continua o bien aislada. El carácter pedagógico de la epístola lo quiero destacar porque todas ellas tienen temas que están muy vinculados con la obra original con la que se dialoga, que es la de Don Quijote de la Mancha. Por consiguiente, un estilo dialógico. Utiliza también un rasgo muy interesante, es que están escritas desde la primera persona, con lo cual adopta como narrador, siempre en diálogo con Don Quijote, una cosmovisión, una focalización interna. Lo que ve el personaje es lo que ve el lector. El personaje al mismo tiempo se convierte en narrador y forma parte de la historia. Es un personaje autobiográfico, es un narrador interno, un narrador que, al fin y al cabo, puesto que no recibimos ninguna respuesta de Don Quijote a ninguna de las cartas, ninguna respuesta del ama y de la sobrina, acaba siendo, en cierto modo, un monólogo interior del propio Francisco Martínez Calle, que escribe como habla. Ya verán qué cantidad de refranes, de dichos, de frases hechas propias de la lengua hablada despliega en cada una de las cartas, que están escritas con un lenguaje sencillo, cercano, realmente que atrapa al lector. Siempre se ha regido él por la enseñanza, pero deleitando, ¿no? Deleitar enseñando. Y las cartas tienen este carácter propio también de Paco. Además, utiliza con verdadero uso certero el adjetivo especificativo, definidor, que selecciona una cualidad exacta del sustantivo que acompaña, porque el libro es corto, tiene 25 cartas, como decía, pero cada carta está cuidada, especialmente cuando utiliza terminología propia de la época. Parece que suenan al siglo XVI, pero al mismo tiempo crean un diálogo creativo con el siglo XX, porque el personaje Francisco de Burgina es bachiller en letras, conoce muy bien la enseñanza, conoce muy bien la verdadera historia de Don Quijote y es capaz de dialogar frente a frente con Don Quijote. Y además regirse por uno de los estilos fundamentales del Quijote que ha puesto de relieve Francisco Rico, y es el ideal del justo medio. Aunque discrepa con Don Quijote o comparte las opiniones y actitudes y acciones o desventuras y aventuras de Don Quijote, Paco sabe situarse como el propio Cervantes, siempre en el justo medio. Nunca se radicaliza, siempre busca esa equidistancia propia de una persona que ya ha andado mucho, ha leído mucho y que por eso sabe mucho. Abunda las interrogaciones retóricas y llama poderosamente la atención cómo consigue a través del diálogo crear argumentos a favor y en contra, convergentes y divergentes, atacando o defendiendo a Don Quijote por diferentes flancos en cada carta, que realmente hacen, pese a solo escucharse una voz, la suya, la del narrador, la de Francisco de Burgina, actualizar la polifonía del Quijote, ya que tiene muchas voces el Quijote. Se caracteriza por la cantidad de perspectivas distintas que los personajes que pueblan esa novela ofrecen al lector. Y él, Francisco de Burgina, en diálogo con Don Quijote, se refiere con frecuencia a otros personajes que habitan la novela, con lo cual se pone con empatía en la perspectiva que sostienen la novela y dialoga con ellos. Ese diálogo constante al lector actual
creo que es muy original, muy creativo, porque le va a seducir, le va a atrapar y va a conseguir reconocer cómo el artificio narrativo de Cervantes de crear una doble autoría le ha salido bastante bien, a mi modo de ver, a Francisco Martínez Calle en esta obra, porque desde su condición de personaje dentro de la novela es capaz de dialogar como otros muchos, como Sansón Carrasco, como el Pero Pérez, el cura, como el propio Cervantes, que aparece como traductor, los duques, lectores de la obra, Alonso Quijano, ya moribundo, personajes que conversan sobre literatura. Solo puede hacer eso alguien que conoce la literatura desde dentro, que es un lector y un creador, porque consigue que Francisco de Burgina sea como un personaje más que puebla la novela, ya que, como otros muchos que he mencionado, es capaz de dialogar de literatura también con el propio Don Quijote. Hay un plano de la ficción y un plano de la realidad presente en la obra que les presentamos esta tarde. Y ya voy terminando. Lo decía Francisco Rico, que la lucha de lo real con lo ideal es sin duda alguna la línea temática que vertebra la novela. El capítulo primero, que no leo porque no quiero tampoco cansarles, y ya voy terminando destacando la intención comunicativa del autor, que aparece en la primera carta, pero como decía, está algo dispersa a lo largo de la obra, porque parece que, como al arcipreste, le interesa mucho a Francisco dejar claro al lector la verdadera intención comunicativa que le ocupa. Y es hacerle llegar, dice en la carta 14, que titulada de la aventura de la carreta de representantes, hacerle llegar mis más sinceros pareceres respecto a su comportamiento como caballero andante que tiene a gala profesar. O esta otra, en la carta 16, en comunicación con la carta primera. Con estos comentarios no hago más que mantener el firme propósito que ya le manifesté al comienzo de estas cartas, a alabar cuantas acciones sean dignas de merecimiento y denostar todo aquello que sea parte de la cordura y sensatez que se espera de un caballero andante. Pues bien, no es fácil plantarle cara a Don Quijote. Le pueden vestir con su lanza en ristre y salir malferido. Pero realmente esas parejas opositivas, esas parejas dialógicas de la libertad y el libertinaje, la paz y la guerra, están muy presentes, la justicia y la injusticia, en las diferentes cartas que articulan la obra. Y son temas que se recogen en el Quijote, pero que él sabe actualizar para el lector actual. Y ya voy terminando, destacando también cómo ha cuidado la estructura de la obra, porque si son 25 cartas, si contamos la primera, que sirve a modo de introducción y de fundamentación poética de su estilo, luego aparecen 12 siguientes que se corresponden con la primera parte del Quijote, y las 12 últimas también tienen una correspondencia explícita con la segunda parte del Quijote. Esto solo hace alguien que se lo conoce perfectamente y que sabe, es muy consciente, otra vez vuelvo, parece que le acompaña a su abuelo, que va descanse siempre, tú tienes que ser maestro. Y es que el valor didáctico, pedagógico de las cartas, y veo aquí con alegría bastante jóvenes en esta sala que tienen que hacer comentarios críticos para la selectividad, es magnífica, porque la argumentación es lo último que un estudiante de bachillerato llega a conquistar antes de la selectividad. Y los argumentos a favor y en contra, los debates que sostiene Paco con los personajes, es un ejemplo para cualquier lector que quiera aprender el arte de persuadir con palabras, no con armas, con la fuerza del diálogo, siempre con ese justo medio, evitando los polos. Creo que eso lo hace una lectura recomendable para también el lector joven que sigue poblando los colegios que él conoce muy bien. Y por último, para terminar, quisiera destacar la capacidad de mantener vivo el diálogo intergeneracional, ¿no? Porque no solo dialoga con el pasado, con una obra del siglo XVI que sigue viva en nuestros días, sino que es capaz de traer el pasado al presente, dialogar con él y hacerlo futuro. Con toda mi admiración y mi gratitud, muchísimas gracias por su atención y de verdad les invito a leer la obra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Podría decir muchas cosas, pero no es el momento.
no es el momento porque haríamos esto excesivamente largo y tampoco conviene cansar. Por tanto, como no voy a decir nada, me limitaré a leer lo que ya estaba preparado. En cierto modo nos vamos a solapar, pero es que es verdad, es que son cosas tan claras, tan evidentes, que no hay más remedio que recogerlas, tanto si eres el presentador, como es tu caso, como si eres el autor. Pero, en fin, empecemos por el principio. Excelentísimo señor alcalde, señor presidente de la Asociación de Amigos de Écija, con carácter ocasional, señor don Ceferino Aguilera, queridos familiares aquí presentes, estimados amigos, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para agradecer sinceramente la asistencia de todos ustedes a este sencillo acto que tanto han honrado con su presencia. Igualmente quisiera dejar constancia de mi deuda moral con el profesor Ceferino Aguilera por su brillante presentación, impecable en lo personal y literario, aunque excesiva en elogios a mi persona, pues superan con mucho mis limitadas cualidades. La misma deuda moral tengo contraída con don Fernando Vidal Hostos, autor de las ilustraciones del libro que hoy presentamos, que desde hace muchos años me distingue con su amistad y desinteresada colaboración. Al igual que a los anteriores, también le debo un favor impagable a don Manuel Porcel Martos, mi servicial paisano, porque a base de esfuerzo y generosidad ha sido capaz de sacar tiempo para ejecutar la maquetación y otros detalles técnicos de estas cartas apócrifas a Don Quijote. No menos gratitud, por supuesto, a la Asociación de Amigos de Écija, hoy representada por don Juan Méndez Varo, ecijano, ecijanista y veterano amigo, caracterizado por la buena disposición y la prontitud en atenderme en cuantas demandas culturales le he planteado. Y finalmente mi sincero agradecimiento también a los funcionarios de esta biblioteca municipal dedicada al inolvidable don Tomás Bebiá, que siempre me acogen con singular afecto y consideración. Pues, señoras y señores, como quizá alguno de ustedes recuerde, el día 9 de noviembre de 2007, ya se ha dicho, fue presentado por don Juan Jesús Aguilar Hostos en la Casa de la Juventud de Écija el libro titulado Cartas apócrifas a Sancho Panza. Se trataba de un original conjunto epistolar editado por el Centro Asociado de la UNED de Sevilla con motivo de la aparición en 1605 de la primera parte del Quijote y cuyo objetivo no era otro, leo textualmente, que reivindicar este feliz acontecimiento, así como la vigencia de los valores éticos y estéticos de esta inmortal obra de don Miguel de Cervantes. Hoy, 11 años después, comparezco de nuevo ante todos ustedes con otro libro de similares características al que he denominado Cartas apócrifas a Don Quijote. Como ocurriera con Cartas apócrifas a Sancho, he pretendido igualmente tributar mi humilde homenaje a la persona de don Miguel de Cervantes, pero ahora con motivo de la aparición de la segunda parte de su obra inmortal, publicada en Madrid en 1615. En ambos libros, carta a carta, se van desgranando por igual y en proporciones similares los elogios y las censuras. A Sancho en el primero y a Don Quijote en el segundo. A Sancho le llegarán los elogios cuando actúe con presteza a la hora de servir a su amo y señor, don Alonso Quijano el Bueno, flor de la andante caballería. Y a Sancho también los inevitables dardos de la crítica cuando se cedan impertinencia sobre el comer y el beber, dando así muestras de su poca crianza y escasos modales. Y más aún, le lloverán la censura cuando no reparen sus continuas prevaricaciones lingüísticas que tanto afean su rústico vocabulario plagado de repelentes voquibles, así los llama él, y de agotadoras sartas de refranes. Y del mismo modo que a Sancho surgirán las alabanzas sin tasa a Don Quijote por su extremada valentía, aunque a veces rayana en la temeridad. Pero será inevitable el obligado vituperio cuando con incomprensible actitud se muestre indiferente a las desgracias de Sancho, alegando para ello la más que dudosa razón de estar exento de intervenir en pleitos de gente común sin linaje alguno ni ápice de nobleza.
Y ahora, una vez conocida la finalidad por la que fueron escritas tanto unas como otras, me agradaría exponer con algún pormenor las razones personales que a mi juicio justifican sobradamente la aparición de ambas. Decidí homenajear a Miguel de Cervantes porque a lo largo de su vida fue desatendido por los políticos, mal visto por los poderosos, excomulgado por la Iglesia y muerto casi en la indigencia, pese a ser famoso en el mundo entero. Mas no solo eso, sino que para mayor desgracia, al final de su vida, Cervantes fue acusado de vejez y manquedad por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, un escritor contemporáneo mediocre, taimado y cobarde, natural de Tordesillas. Qué infamia tan grande tachar a Cervantes de viejo, como si en su mano hubiera tenido el poder de detener el paso del tiempo. Y mayor infamia aún, sin duda, tacharlo de manco, habiendo sido el soldado más bravo y ejemplar de los tercios del Imperio español. Ciertamente, Cervantes era manco, estaba tullido de la mano izquierda, pero como consta en su extensa y limpia ejecutoria, esa manquedad no nació en una vulgar reyerta tabernaria, sino que fue cobrada en la defensa de la fe en la más alta ocasión que vieron los tiempos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, como él mismo asegura. El poema que viene Don Quijote del ecijano de adopción Pedro Garfias expresa cabalmente la maestría y dignidad de don Miguel de Cervantes. Maestro, padre de mi lenguaje, rector de mis ideas, alimento celeste de mis sueños, pastor de mis tristezas. Tú, sí, Señor de España y mil veces Señor, oye mi voz allí donde estés, lisiado y pobre, veterano de todas las desdichas, huésped de toda cárcel. Tú, el más noble de todos, buen esposo y buen padre, militar y poeta y funcionario probo, y el genio de más alas que conoció la tierra, a quien los hombres solo le dieron penas, la lluvia de llanto, el cielo, y frío de espina los caminos largos de España. Y si, como dice el poema, es Cervantes con toda justicia acreedor al mayor de los respetos, ¿qué puedo decirles de su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por muchas razones considerado modelo literario insuperable y obra discretísima de valores universales? Así, desde el punto de vista histórico, el Quijote es una excelente radiografía de la España de su tiempo, en la que se recogen sus usos y costumbres, sus muchas guerras y su mucha hambre, sus miedos y sus esperanzas, sus frustraciones y sus logros, sus desgracias y sus grandezas, sus fracasos y sus constantes deseos de bienestar. También es el Quijote donde, mejor que en ningún manual de psicología, se aprecia el reparto de los caracteres humanos agrupados en Quijotes, idealistas, y Sanchos, materialistas. Los primeros caracterizados por ser gente amable, generosa, valiente e inadaptados a veces, pero siempre comprometidos con la verdad y la justicia. Los segundos, los Sanchos, por el contrario, suelen ser egoístas, insolentes, arribistas y glotones, pero también sensatos, prácticos y aptos para la supervivencia. Por otra parte, el Quijote es tan amplio, polivalente y complejo en su contenido que, según el caso, nos puede hacer llorar, pensar o reír abiertamente. A reír, pensar y llorar nos invitan, por ejemplo, aquellas situaciones en que el trasnochado caballero de la triste figura confunde una venta con un castillo, a una del partido, a una puta, quiero decir, con una doncella, un molino con un gigante, a Ginés de Pasamonte, redomado, facineroso, con un hombre de bien, y a Aldonza Lorenzo, una manchega hombruna y fea, con la sin par Dulcinea del Toboso, quien para Don Quijote bien podría haber sido emperatriz de la Alcarria y aún de la Mancha. Además, la lectura del Quijote, hecha a través del prisma de la moral, nos invita a reflexionar largamente sobre asuntos de ningún modo baladíes. ¿Nos debemos fiar siempre de los buenos propósitos de la gente? ¿Es posible acabar sin más ayuda que la de nuestro
particular esfuerzo con el imperio de la iniquidad y la mala fe reinantes a nuestro alrededor? ¿Cómo soportar continuamente la osadía de los insolentes, la maledicencia de los ignorantes y el menosprecio de los soberbios? Asimismo, el Quijote es un texto de profunda filosofía donde se muestra la palpable manifestación del vacío existencial de algunos hombres que solo en la locura hallan consuelo. No otra fue la causa de la muerte de Don Quijote, sino el profundo desabrimiento que sentía ante la vida una vez recobrada la razón. Es en ese preciso momento cuando el hombre más noble de la Mancha, el hidalgo más humano de España y el caballero andante más desgraciado de cuantos en el mundo han sido, descubre el sinsentido de la vida y lo absurdo de su desaforado idealismo. Y por último, porque el Quijote, además de todo lo anterior, es un recomendable código de valores éticos que nos invita a creer y a respetar a nuestro Dios, cualquiera que sea nuestro Dios, a buscar y defender siempre la verdad, a perseverar en el estudio y en la práctica de la virtud, a obrar el bien sin desmayo, a proceder con justicia en todos nuestros actos y a ser humildes con nuestros semejantes, entre otras mil cosas, a cual más provechosa. Del mismo poema antes citado, he tomado el siguiente fragmento dedicado en este caso a Don Quijote, en el que el poeta Pedro Garfia se muestra vehemente incondicional de la santa locura y el elevado idealismo del caballero manchego. Señor Don Quijote, ¿se hará el milagro ahora? Que los gigantes de verdad gigantes caigan a tierra como espigas rotas, que las princesas de verdad princesas sean rescatadas de las zafias manos. Señor Don Quijote, libertad para el preso, justicia para el pobre, respeto para el loco, para el gobernador honrado, ínsulas, y palabras de miel y aros de sol para la dulce Dulcinea. Hermano, que llegue la ancha risa a los campos, y aunque el dolor esté en la entraña y en la tierra al tropiezo, el ideal arriba, arriba, más arriba, que viene Don Quijote y va hacia Dios. Para terminar, señoras y señores, es posible que a juicio del lector entendido, ni las cartas apócrifas a Sancho, ni las cartas apócrifas a Don Quijote posean méritos suficientes para ser consideradas, como era mi propósito, un sentido homenaje a Don Miguel de Cervantes y a su genial novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De ser así, solo me cabe decir, como le dijera Don Quijote a su escudero Sancho en el capítulo 17 de la segunda parte de la obra, en el que se narra la aventura del hidalgo con unos leones que de camino por la Mancha eran conducidos a la corte. Bien podrán, Sancho, los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo les será cosa imposible. Muchas gracias. Para cerrar el acto tiene la palabra el señor alcalde de la ciudad de Cía. Bueno, unas breves palabras, sobre todo agradecer a amigo Ceci a la invitación. Juan, gracias. Felicitar a Ceferino porque nos ha hecho un semblante perfecto de quien no tenga la fortuna de conocer a Paco, pues lo verán por la televisión y lo conocerán. Y yo le voy a decir Don Francisco. Hay gente que le dice Paco, otros dicen Francisco, pero los que hemos sido sus alumnos se nos escapa. El don tiene que ir por delante. Sobre todo porque no voy a añadir casi nada de lo que ha dicho Ceferino de su trayectoria, porque quizá lo que podía hacer es estropearlo, pero sí puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Porque no solo recuerdo a Don Francisco, sino que además cuando hoy me ha regalado el libro y he visto la firma, comentamos aquí de broma que me he metido en el túnel del tiempo, ¿no? Porque yo la firma de Don Francisco la recuerdo que iba en las notas, ¿no? Y entonces me ha recordado cómo
como cuando era tutor en sexto, séptimo y octavo de GB, pues había cosas que uno sí lleva y a lo mejor a un maestro no sabe que transmite a sus alumnos. Y creo que sería injusto que lo hiciera solo la persona de él, porque recuerdo a Juan Serrano, claro, a los hermanos Castaño, a Pedro y a Miguel, a don Antonio Fernández, porque todos los que tuvimos la fortuna de tener maestros como don Francisco, nos llevamos algo que es muy importante para el bagaje de la vida, ¿no? Como yo digo, es esa cultura del esfuerzo, que tanto se ha hablado aquí hoy, la humildad, y algo que yo creo que para andar en lo público también es muy importante, que el colaptado, la honestidad. Y creo que quizás ellos no lo hacen con esa intención, pero bueno, es bueno que ellos sepan que esa semilla que plantaron hace mucho tiempo en generaciones y generaciones de niños y niñas de nuestra ciudad, pues está ahí, ¿no? Yo lo que espero es que algún día la ciudad sea capaz de estar, cuando alguien haga un análisis histórico de qué pasó en el finales del siglo XX y principios del XXI, que la ciudad haya sido justa con las personas que se han hecho cosas por esta ciudad, ¿no? Y yo sí quiero terminar así, totalmente en positivo y sin ponerme sentimental. Es que necesitamos a mucha gente que trabaje por la cultura, porque estamos en una sociedad que se premia mucho la inmediatez, todo digital, todo es rápido, todo no se presta mucho a la reflexión, además todos queremos tener resultados inmediatos y no se cultiva ni la reflexión ni la cultura del esfuerzo, ¿no? Y entonces estamos hoy aquí, lo ha dicho muy bien Juan, en una biblioteca que es símbolo y buque insignia de la cultura de nuestra ciudad, que Paco también es algo responsable, en el mejor sentido de la palabra, y yo tengo que agradecer, como os he agradecido aquí, el trabajo, porque aquí hay libros, hay unas instalaciones que son maravillosas, pero las cosas no funcionan sin las personas. Y creo que nuestra biblioteca pública tiene empleados públicos muy importantes, como Maruja a la cabeza, que hace que tengamos una biblioteca de la que nos podamos sentir orgullosos en nuestra ciudad. Y por eso digo que cuando pase mucho tiempo espero que nos juzguen benévolamente, sobre todo a los responsables políticos de esta ciudad, y que hayamos sido capaces de hacer justicia a personas como Paco, que han hecho que esta ciudad, como siempre digo, sea un poco más grande si cabe. Y yo públicamente, como primera autoridad de la ciudad, sí se lo quiero hacer a él. Muchas gracias, Paco.